Pasada es vamos por más, y pues ya que estamos en más, el tema de hoy también tiene que ver, aunque desde otra perspectiva totalmente distinta, con otro enfoque, con otro propósito, con otra enseñanza, pero también incluye esta palabra. Y el tema de hoy es el siguiente: si lo quieres anotar, si no, guárdatelo aquí en tu cabeza. Y yo sé que va a sonarte así como una onda medio motivacional, y a veces en la iglesia se predican muchas cosas motivacionales sin fundamento bíblico, pero tú que me conoces, ten paz en que no va a ser así. El tema de hoy se titula, y te lo voy a demostrar con la Biblia: tú puedes con eso y más. 3 puntos suspensivos y abrimos signos de exclamación: mucho más. Dile al de al lado: tú puedes con eso y más. Ahora respondan conmigo: mucho más. Tanto así como que mucho más. Pero bueno, después del mensaje, al final del servicio, espero que lo puedan decir mucho más convincente. Y quiero introducirme leyéndote un poco de la historia de Moisés, este gran hombre de Dios, que seas o no creyente, vengas o no a la iglesia, tú conoces de él porque su vida es mundialmente conocida. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés no reacciona como tú podrías esperar que reaccionan los grandes hombres de Dios. A veces nos hacemos ideas falsas, creamos nuestros propios tabús acerca de algunas cuestiones en cuanto a la fe, y una de ellas es lo que creemos de los grandes hombres de Dios. Tú podrías imaginar que cuando Dios llama a Moisés, Moisés al escuchar a Dios dijo: oh, aleluya, yo aquí estaba esperando a que me llamara, Señor, porque yo sé que esto será posible contigo. Sin embargo, no fue así. Moisés 3 veces cuestiona a Dios, no acerca de Dios, sino acerca de sí mismo. Cuando Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo Israel, que tenía 400 años aproximadamente viviendo como esclavos en Egipto, Dios lo llama, como nos está llamando a nosotros, a traer un despertar, a liberarlo. Llamó a su nación, como la semana pasada vimos que Dios nos está llamando a ir por más, a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, a impactar, a que la gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros. Sonó muy bonito y nos motivamos y nos emocionamos, pero ya que lo aterrizamos dices a veces: ¿y cómo le voy a hacer? Y esto es lo que se preguntaba Moisés: ¿cómo yo? Y cuando Dios lo llama, Moisés cuestionó a Dios 3 veces acerca de cómo él lo iba a hacer. Es decir, él no creía que tenía la capacidad de llevar a cabo la misión que Dios le estaba enviando. Quiero leerte rápidamente cuáles fueron los 3 pretextos o las 3 excusas o cuestionamientos de Moisés. Dice en el capítulo 3, versículo 1, que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Luego dice el 2 que se le apareció el ángel de Jehová en una zarza de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la salsa no se consumía. Moisés se acerca a la zarza y en el versículo 4 dice la Biblia que Dios llamó a Moisés. De ahí nos brincamos al versículo 9 para ahorrar un poco de tiempo y enfocarnos en lo fundamental. Y Dios, dentro de todo lo que le dice a Moisés, versículo 9, le menciona: el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y he visto la opresión de los egipcios. Ven, versículo 10, por tanto hoy te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Le encomendó lo que a nosotros nos ha encomendado. Egipto representa la esclavitud del pecado. El mundo vive en pecado, vive encadenado a vicios, adicciones, a depresión, a desánimo, a baja estima, muchas cosas que los están atormentando, destruyendo, separando de Dios. Y el Señor quiere que nosotros seamos un instrumento para traer libertad. Y Moisés entonces le respondió, versículo 11, a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés había vivido sus últimos 40 años como pastor. Él no era un guerrero ni un hombre poderoso. Naturalmente se pregunta: ¿yo cómo le voy a hacer? Y Dios le responde a Moisés, versículo 12, y esto es importantísimo de hacer notar. Ve, ¿por qué? Dice: porque tú eres bien chido. Ve, porque yo estaré contigo. Y esta será la gran diferencia de este mensaje, que sí tiene el propósito de animarnos a creer de lo que somos capaces, y un mensaje motivacional y la corriente de la confesión positiva que a veces hace un lado a Dios y pone al ser humano como un superhéroe. Y lo que hoy veremos es que nosotros podemos con eso y más, pero con Dios con nosotros. Dios le dice a Moisés: ve, porque yo estaré contigo.
Y esto te será por señal de que yo te he enviado de Egipto. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Después de esto nos pasamos al capítulo 4, donde nuevamente, versículo 1, Moisés le respondió diciendo, aun cuando Dios ya le había dicho, yo voy a estar contigo, tú esperarías que Moisés ya agarrara la onda, y no lo hizo. Él le dijo, he aquí que ellos no me creerán. ¿Cuántas veces somos así? Dios nos habla e insistimos en poner pretextos y preguntar. No te sientas mal, no has sido ni el primero ni el último, y gloria a Dios porque Él es muy paciente con nosotros. Porque si tú y yo fuéramos Dios y nos encontráramos con nosotros mismos, a la tercera ya hubiéramos agarrado y ¡pum! Pero el Señor es paciente con nosotros. Y le dice, no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. ¿Cuántas veces ni lo hemos intentado y ya estamos inventando nosotros nuestro propio resultado, verdad? Y además negativo, nos hacemos nuestras historias. Ni te ha dicho el médico qué tienes y ya estás pensando qué tal que es cáncer, que me voy a morir, que no sé qué, que esto y que el otro. Ni has llegado al trabajo donde te citó tu jefe y qué tal que me corre, que me despide. Nos empezamos a hacer en nuestra mente malas ideas de malas noticias. Dios le dice a Moisés, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara. A continuación le ordena que le eche al suelo. La vara se convierte en una serpiente y le dice que sería una señal, y le sigue dando otras indicaciones de señales que se llevarían a cabo para que él, si fuera necesario, le demostrara al pueblo que Dios estaría con él. Creo que hasta aquí, después de que tú tienes una vara en la mano, la avientas al piso y se convierte en serpiente, ya tendría que quedarte claro que Dios te está respaldando, ¿no es así? Sin embargo, Moisés volvió a cuestionar a Dios. Versículo 10, por tercera ocasión. Moisés dijo a Jehová, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés, por si no lo sabías, era tartamudo. Entonces aquí, verdad, ya se escribe más decentemente, pero la realidad de cómo esto fue lo siguiente. Moisés, cuando Dios le habla, la tercera ocasión le pregunta, pero Señor, yo. Y Dios le ha de haber dicho, sí, tú, ve y libera a mi pueblo ahora. Y Dios le responde a Moisés, versículo 11. ¿Quién dio al hombre la boca? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y le vuelve a decir en el 12, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No se trata de ti, sino de quien te respalda, le dice Dios a Moisés. Aprendemos de todo esto que cuando Dios llama a Moisés, y no fue el único caso, hay muchos, pero hoy me enfoco en él, no reaccionó como tú esperarías que reaccionara un hombre de Dios. Moisés cuestionó a Dios 3 veces acerca de si él mismo sería capaz. Y este no es un caso aislado, tú puedes pensar que es el único en la Biblia, pero hubo muchos otros grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia y a lo largo de la historia, en el pasado y en el presente, que no se sentían capaces cuando Dios los llamó de llevar a cabo aquel mandato que estaban recibiendo. Evidentemente, si tú te pones en los zapatos de Moisés, podrás comprenderlo más y juzgarlo menos. Es muy fácil juzgarlo después de que tú sabes cómo Dios lo respaldó. Pero imagínate que Dios te dice, ve y enfrenta tú solo al más grande gobernante del más grande imperio mundial hasta ese entonces conocido. Si te da miedo entrevistarte con el jefe, ir a comer a casa de la suegra, bueno, eso se entiende, ¿verdad? Imagínate llegar con Faraón y decirle, dice Dios que dejes ir a su pueblo, el cual tiene 400 años sirviéndote como esclavo. Naturalmente Moisés se sintió totalmente incapaz. Y no fue ni la primera ni la última vez. Esta es una de las estrategias favoritas del enemigo. Cuando no te puede destruir, le basta con neutralizarte. Repito y explico, cuando no te puede destruir, le basta con neutralizarte. Cuando no puede acabar con tu vida, hundirte en la depresión, hacer que te suicides, que caigas en los vicios, en adicciones, en una vida totalmente perdida, le basta con hacer de ti un robot que da vueltas en este mundo y que jamás trasciende. Y así es como están viviendo muchas personas, como este año lo vimos, una vida de desierto. No necesita destruirte, le basta con tenerte todo el tiempo haciendo lo mismo. Hay personas, por ejemplo, que ya se acostumbraron tanto a su rutina laboral que cuantos sueños, ideas, proyectos, negocios que tenían ya los abandonaron por completo, están neutralizados. Son capaces de dar más, pero no se han dado cuenta porque el enemigo con sus mentiras los cree incapaces de llevarlo a cabo.
Entonces los tiene no con una vida de contentamiento, sino con una vida de conformismo, que como vimos la semana pasada son dos cosas totalmente distintas. Tú sabes, por ejemplo, que tu familia podría dar más, que las cosas podrían ser mejores, pero muchos ya se acostumbraron no a un hogar donde hay vida, sino donde hay sobrevivencia, donde las cosas no están bien, pero al menos dices, bueno, no están tan mal como en otros casos, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú vayas a más, pero el enemigo te dice, eso es imposible, confórmate con lo que tienes. Al menos no están divorciados, ni tus hijos son marihuanos, y al menos dentro de todo lo malo son americanistas. Y en vez de decir, no, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero ir por más, te conformas a eso. En el ministerio igual. Mucha gente se acostumbra, como vimos la semana pasada, una vida religiosa, rutinaria, mecánica. Y Dios te podría usar y levantar con poder, pero ya nos acostumbramos a vengo, me levanto, aplaudo, canto, amén, aleluya, gloria a Dios, anoto, me salgo, vuelvo a regresar, compro un guachinango, se lo pego a mi coche en la parte de atrás y hacemos todo lo que hacen todos los cristianos, pero no estamos viviendo todo lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas. Y para neutralizarnos, utiliza su estrategia favorita, que es mentirnos acerca de lo que somos o no somos capaces. Él es, Juan 8:44, el padre de mentira. Y si tú crees que yo estoy siendo fanático, religioso, lo que sea, esto no es así. Hoy las estadísticas y los estudios de personas, valga la redundancia, que estudian la conducta humana, confirman esta verdad que hoy te estoy enseñando. Y apenas estamos introduciendo el mensaje, aprenderemos muchísimo. Hay tanto que quiero compartirte que no sé si tal vez tenga que dividir este mensaje en primera y segunda parte. No lo sé, pero vamos a aprender mucho hoy y tal vez hoy y también la siguiente semana, ¿verdad? Pon atención a estas estadísticas. Un niño en casa, en su crecimiento, escucha de su padre y de su madre, que son sus figuras más importantes de crecimiento durante gran parte de su vida, por cada palabra positiva, por cada palabra de ánimo, por cada bien hecho, hijo, tú puedes, Dios está contigo, échale ganas, ahorita no salió bien, pero vamos a hacerle así. Por cada palabra positiva de ánimo recibe 7 palabras negativas que dicen lo contrario: inútil, bueno para nada, mira nada más cómo caminas, mira cómo te vistes. Empiezan los padres no a atacar el problema, sino a etiquetar a la persona. Empiezan a herir a la persona, empiezan ellos a perder su identidad, a sentir rechazo, y por eso luego acaban en otros grupos que no son muy buenos, pero ahí fueron aceptados, aunque esta es otra historia, no vengo a predicar de esto. Este niño entra a la escuela y las cosas no mejoran. Ahora por cada palabra positiva escuchan 10 palabras negativas. Viene el bullying, vienen las burlas, vienen los apodos. Mira nada más, este cuate, si está alto porque está alto, si está chaparro porque está chaparro, si está mediano porque está mediano. Nunca vas a agradar a nadie con nada. Y empiezan los apodos, y mira el Justin Bieber de Calimaya y un montón de cosas que los llenan de complejos, de dudas. En la escuela los maestros, los profesores de actividades deportivas les dicen lo mismo. A veces para acabarla de amolar, en las iglesias los pastores le dicen lo mismo: inútil, burro, bueno para nada, no sirves, otra vez caíste. Viven toda su infancia, adolescencia y juventud una vida llena de etiquetas, de condenación, de menosprecio, de desprecio. Y cuando este niño ahora es un joven adulto que termina la carrera y tiene retos laborales y se casa y tiene retos en casa, como toda la vida escuchó que es un bueno para nada, ¿qué crees que es lo que hay en su mente cuando enfrenta la adversidad? Que él no va a poder. Y por eso hay tanto divorcio, porque en vez de decir voy a luchar y Dios me va a sacar adelante y Él tiene poder de restaurar mi matrimonio, dice no puedo, mejor hasta aquí paramos, hasta aquí le dejamos. En vez de salir adelante, decir voy a encontrar trabajo y voy a poner este negocio y Dios lo va a respaldar, ante cualquier problema claudicamos, renunciamos, tiramos la toalla. Somos de carácter muy débil, porque toda la vida nos dijeron no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Es una de las estrategias favoritas del enemigo, repito, neutralizarnos con sus mentiras, decirnos de lo que somos incapaces de hacer. ¿Por qué no entró la primera generación que sale de Egipto precisamente cuando Moisés los libera a la tierra de Canaán? Porque 10 hombres nada más les dijeron no vamos a poder, hay gigantes, murallas y ejércitos, y se la creyeron. ¿Por qué 40 días el pueblo de Israel se ponía la armadura, daba el grito de guerra, se ponían en línea de combate? Dice primera de Samuel 17, el primer libro de Samuel capítulo 17. ¿Por qué?
40 días frente a Goliat, pero no pelearon. Porque Goliat, este gigante, a la mitad del camino se les salía y les decía: ¿para qué se pone en orden de batalla? No soy yo Goliat y ustedes, los enanos siervos de Saúl, no van a poder. Y es impresionante que Goliat no aventó una lanza ni peleó una batalla. Tal vez no era tan fuerte como ostentaba, pero le bastó hablar. Y el pueblo ni siquiera intentó pelear. 40 días. Y no fueron años, porque llegó David. Y eso nos pasa a veces. Ni siquiera has enfrentado el reto y ya te echaste para atrás por las palabras negativas que estás escuchando. Ni siquiera has entrado a la chamba y ya estás pensando: ay, va a estar muy difícil. Por lo que ya te dijeron los mediocres de los que trabajan ahí, porque no conocen al Dios que te respalda a ti, que va a hacer que lo difícil para ti sea fácil. Y te lo voy a mostrar con la Biblia, Te lo dije, te lo adelanté, y como algún día dijo Peña, ¿verdad? Te lo prometo, te lo firmo, y no sé él, pero yo sí te lo voy a cumplir en esta noche, ¿verdad? Ni siquiera te has aventado a la batalla, ni siquiera has enfrentado el primer conflicto, y ya estás en tu mente haciéndote ideas, conjeturas de lo mal que van a salir las cosas, de que no vas a poder. Ni siquiera has comenzado el tratamiento médico y estás pensando que no va a funcionar. Ni siquiera has empezado el estudio en casa y estás pensando que qué tal que nadie va a ir. Cuando hicimos el primer congreso de jóvenes, y hablo de eso porque fue además el primer congreso que en muchos años hizo en esta iglesia, después de un tiempo en el que no hubo eventos además de las reuniones cotidianas, ¿verdad? Nunca pasó por la mente de quienes organizamos: ¿y qué tal si no van y no viene nadie? Era la primera vez que lo hacíamos. Éramos un grupo de jóvenes de 100 personas, no había así como que tú digas miles en la iglesia. Sin embargo, lo hicimos obedeciendo a Dios y creyendo a Dios, y desde el primer congreso y hasta el día de hoy, cada año se ha llenado este auditorio. Porque empezamos creyendo en lo que Dios es capaz de hacer. Ahora, hay personas que tienen ya en su mente, por todo lo que han recibido toda su vida, una predisposición al fracaso. Y entonces ante cualquier adversidad se echan para atrás. Yo recuerdo antes de predicar que a mí me decían de broma: tú de grande vas a predicar. Y yo decía, y esto no era en broma, lo decía en serio: yo cómo voy a hablar la palabra si yo de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos. Yo realmente me creí incapaz. Ojo, nunca ni siquiera lo había intentado. Lo mismo que te estoy diciendo. Pero en mi mente yo ya estaba convencido de que no podía. Había creído las palabras del gigante: ¿para qué lo intentas? Y ni siquiera lo intenté durante mucho tiempo. Y tal vez así están muchos de ustedes. El enemigo está convencido de que tú no puedes orar y experimentar el poder de Dios a través de la oración, de que tú eres incapaz de entender a la Biblia, de que a ti Dios no te va a usar, de que tú no vas a poder entrar a esa universidad, de que a ti esa chava no te va a hacer caso, de que tú no puedes llevar a cabo ese negocio, de que tu familia nunca va a cambiar, de que tú no puedes superar ese reto laboral, de que a ti las cosas dentro y fuera de la iglesia, en lo espiritual, en lo secular, no te van a salir. Y lo más trágico es que ni siquiera lo has intentado y ya te la creíste. Le bastó mentirte una y otra vez. Utilizar a personas clave en tu vida para convencerte que eres un bruto que no puede. Te tengo buenas noticias. Con Dios, todo lo que crees que es posible, lo que crees que es imposible, y aún lo que es tan grande que ni aún lo has imaginado, todo eso y más es posible. Jesús lo dijo: al que cree, todo le es posible. Algunos ya van agarrando la onda, otros están aplaudiendo porque el de al lado aplaudió. Pero vamos, como te lo prometí, a aprender mucho. Y es por eso que yo te estoy compartiendo este mensaje. Puedes con eso y más. Yo no sé con qué estás luchando, puede ser, y de eso tratará este mensaje, ¿verdad? Podemos dividirlo en dos áreas, ¿no? Lo que estamos intentando dejar de hacer y lo que estamos intentando hacer. Y a lo mejor tú piensas que no puedes una o la otra, que no puedes hacer estas cosas que ya hablamos, o a lo mejor tú no te sientes incapaz de lo que puedes hacer, pero sí te sientes incapaz de lo que quieres dejar de hacer. Hay personas, por ejemplo, que me han dicho: yo creo que jamás voy a dejar mi vida de inmoralidad. Se casan pensando que nunca podrán superarlo. Jamás voy a dejar mi adicción, jamás voy a dejar estos sentimientos que yo tengo, lo traigo arraigado. Nunca voy a cambiar mi carácter, nunca voy a dejar las drogas, nunca voy a dejar la pornografía. Soy el pornoloco y seré el pornoloco por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos.
Nada más le falta decir amén, ¿verdad? Personas que se han convencido o las han convencido de que hay cosas que nunca van a dejar o que hay cosas que nunca van a hacer. No sé con qué estés luchando tú. Hay algunos que se identifican en las dos áreas, algunos son más capaces de intentar hacer algo, pero no se sienten capaces de dejar de hacer algo. Otros les es fácil dejar lo malo, pero no creen que pueden hacer lo bueno. Y yo por eso es que quiero demostrarte con la Biblia, con pasajes implícitos de historias de hombres de Dios que vivieron esto y que pensaron así, pero también con lo explícito, porque yo siempre tengo mucho cuidado de confirmar lo implícito con lo explícito para que no se convierta lo implícito en una interpretación personal o una alegoría. Vamos a ver con lo implícito y con lo explícito que tú puedes con eso y más, que puedes dejar lo malo y que puedes hacer lo bueno que el Señor te ha puesto y que no has sido capaz hasta el día de hoy. ¿Puedes con eso y más? Por supuesto que sí, pero antes quiero hacer un paréntesis y recordarte Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Desde estos tiempos antiguos Dios se encargó de enfatizarlo y dejárnoslos bien claro. Obviamente que uno tiene que hacer su chamba, como lo vimos la semana pasada. No se trata de decir, ya ves jefa, ¿para qué estudio? Dios me es suficiente. No, porque Dios es el que te está poniendo los medios para poder estudiar. Entonces, humanamente hablando, tienes que hacer lo que te corresponde. Pero creer que Dios te va a permitir capacitarte o dar la capacidad para capacitarte, lo que sea. Lo aclaro para que no tomen algunos esto y lo manipulen a su conveniencia. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y esto no significaba que el ejército no tenía que salir, sino que su confianza no tenía que estar en el ejército, sino en Dios. Pero de todas formas, el ejército igual salía. Proverbios 31 dice que el 21, dice que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Quién da la victoria? ¿Pero qué hace el caballo? Alistarse. ¿Quién va a dar la victoria a tu vida? ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Por qué? Y porque soy un caballo. No, no es cierto, es solamente una analogía, ¿verdad? Yo hago mi parte, Dios hace la suya. Cuando Jesús parte, en Hechos 1 del 4 al 5, le dice a los discípulos que no dejen Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo. Y entonces les dijo, recibiréis poder. Ahora es bien importante esto, no dejen Jerusalén. Y estuvieron ellos semanas encerrados hasta que vino sobre la iglesia el Espíritu Santo con el poder de Dios, con el dunamis de Dios. ¿Sabes por qué Jesús les dijo eso? Porque ellos tenían un gran reto por delante, el cual en sus fuerzas eran incapaces de llevarlo a cabo. Ellos tenían que llevar la palabra a todo el mundo entonces conocido, como lo vimos la semana pasada. Y para ello enfrentarían la oposición del sistema religioso de los judíos, de todo el Sanedrín y los fariseos y toda esta gente que se les opuso tanto tiempo. Y además enfrentarían la oposición también del imperio romano, que les perseguiría a muerte por su predicación. No hablamos de la oposición de alguna sectita o iglesia o de 2, 3 hermanos en la iglesia. Tú te quejas porque 2, 3 religiosos se te oponen. Imagínate a toda una institución entera que gobierna en un país entero donde tú vives, que se opone a lo que Dios te ha hablado. Lo que enfrentamos no ha sido nada a comparación de lo que ellos enfrentaron. Y además de eso, no un país, sino un imperio. Si tú ves esto en una película y eres realista, ¿qué probabilidades tienen de salir adelante y ganar? 0%. El cristianismo terminó conquistando a Roma. Tan es así que algunos le ponen a sus perros Nerón por nombre, ¿verdad? Era algo que parecía imposible. Y por eso Jesús les dijo, ni se les ocurra intentarlo en sus fuerzas. O se esperan a que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y les habilite y les dirija a llevar a cabo la obra de Dios, o de plano no van a poder, porque va a estar difícil. La expectativa, si éramos realistas, era de una gran derrota para la iglesia. Lo que ocurrió fue una gran victoria para la iglesia. 2000 años después, Roma ya no existe como el imperio que fue. El nombre de Cristo ha llegado a todo el mundo al día de hoy. Como evidencia estamos tú y yo. ¿Por qué nada los pudo detener? ¿Por qué los metían a la cárcel y Dios rompía sus cadenas, abría sus puertas, hacía lo que tuviera que hacer para respaldar a la iglesia? Porque ellos contaban con el respaldo del Espíritu Santo de Dios, que estuvo con ellos siempre y
que está con nosotros siempre, y tenemos que entender que al igual que ellos, habrá ocasiones que la expectativa y la realidad y las probabilidades sean cero, pero con Dios lo imposible puede volverse posible. Lo que parecía incapaz de llevarse a cabo, y cuando tú escuchabas esas voces que te atormentaban diciendo no puedes, no puedes, no puedes, tienes que recordar, si es cierto, yo solo, si salgo sin Dios, no puedo, pero con Dios no hay batalla que no pueda vencer, ni gigante que no caiga a mis pies, porque no soy yo, es Él el que pelea por mí, yo solamente soy el instrumento. Con Dios, queridos hermanos, tú puedes con eso, sea lo que sea que estás enfrentando, y más, mucho más, mucho más. Una vez hecha esta aclaración, que quede bien marcado en nuestros corazones, que no es en mis fuerzas, que cuando yo digo tú puedes, no es un mensaje humanista de tú eres el todopoderoso, haz Dios un lado, no, eres tú con el Señor, tú rendido al Señor, tú con Él puedes eso y mucho más. Ahora sí vamos a ver estas verdades, y comenzamos con lo explícito, y que creo que como vamos con el tiempo no me va a dar tiempo de ver las historias de lo implícito, pero con lo explícito me doy por bien servido. Y voy a comenzar con esto. Vamos a Mateo capítulo 25. Voy a mover aquí un poquito el orden de las cosas y vamos a comenzar a aprender. Vamos a ver 3 verdades explícitas de que este tema o el título del tema es una realidad. Mateo capítulo 25 versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quién crees que es este hombre en esta analogía? Dios. Los siervos, nosotros, y los bienes, lo que Dios nos ha encomendado. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Tú conoces el resto de la historia, y si no te la voy a contar para no estar toda la noche leyendo versículos. Los 2 hombres que reciben 5 talentos y 2 talentos, dice la Biblia que cada uno trabajó. Y la palabra trabajó en griego es la palabra ergazomai, que significa dedicarse a algo o a alguien. No sé qué hicieron, se invirtieron, hicieron algún negocio, los invirtieron en Jerusalem Bank o no sé qué habrán hecho, pero el caso es que los duplicaron. El que recibe un talento fue y lo enterró. Cuando el hombre regresa y les pide cuentas, representa a Dios diciendo: a ver, iglesia, ¿qué hiciste con lo que te di? Con no solamente dones, talentos, sino también tu familia, bienes, tiempo, trabajo, etcétera. A los que multiplicaron sus talentos les felicita. El que lo entierra se lleva una reprensión. ¿Por qué, si me conocías y sabes cómo soy, no diste mi dinero a los banqueros para que al venir yo recibiera lo que es mío con intereses? Y a ese hombre se le quita el talento y se lo dieron al que tenía 10. Ahora, ¿nunca te has preguntado por qué fue tan severo con el que no hizo nada? ¿Por qué no le dijo: a ver, te va otra oportunidad, mijito? Porque quítenselo y dénselo al que tiene 10 ahora para que tenga 11. Y dirías: qué injusto, si él ya tiene mucho, pues que tenga más. Porque el hombre sabía, o sea, el amo sabía, el Señor sabía que ese siervo tenía la capacidad y no lo hizo. Hay un término aquí clave en el versículo 15 que muchas veces pasamos por alto. Si me lo pueden poner en pantalla sería ideal. Si no ven en tu Biblia, arrímate con alguien que traiga Biblia o cree en mi palabra, pero tienes que poner atención a esto. Dice que a cada uno dio conforme a ¿qué? Ahí está en las pantallas. A cada uno dio conforme a su capacidad. Les pide cuentas porque sabía de lo que cada uno era capaz. Y esto a mí me enseña algo importantísimo, dado que es una ilustración de nosotros, es una parábola. Recuerda que ellos trabajaron, ergazomai, dedicarse a algo o a alguien. Cuando Dios te da algo para trabajar en ello, no importa qué tan difícil se vea, es porque Él sabe que también te ha dado junto con el trabajo ¿la qué? ¿O crees que Dios te va a enviar a hacer algo para lo cual sabe que no eres capaz y se va a divertir viéndote fracasar desde el cielo? Mira,
Mira Pedro, mira Juan. Está bien, Sonso, hasta creyó que iba a poder hacer lo que le dije. No. Si Dios puso un reto adelante de ti, es porque Él sabe que tienes la capacidad o que te va a dar la capacidad. Envió a predicar a sus discípulos. Pedro y Juan eran hombres, dice la Biblia en Hechos, sin letras y del vulgo. Sin letras, no tuvieron la oportunidad de recibir educación. El vulgo era lo más bajo de la sociedad. No sabían ni leer ni escribir. Imagínate cómo hablaban. Y de repente Pedro en 2 mensajes lleva 8,000 hombres más esposas e hijos, como unas 20,000 personas a Cristo. Las eminencias se asombraban de oírles hablar. Y dice, les reconocían que habían estado con Jesús. Y esto fue la clave. Pero ¿cómo está hablando así si el cuate ni educación tuvo? Y decían, es que estuvo con Jesús. Él les dio el mandato. Y junto con el mandato, el Espíritu. Y junto con el Espíritu, la capacidad. Dios no te va a mandar a hacer algo que no puedas. Y eso tiene que hacer que tú descanses ante cualquier reto que tengas por delante. Es que no sé qué voy a hacer con esta chamba, se ve bien difícil. Él te va a dar la capacidad. Es que me encargaron de iniciar un estudio en casa y no sé cómo le voy a hacer, nunca he enseñado. Él te va a dar la capacidad. Es que me envió que me acerque esa chava, pero mira nada más, cuando llegué a la repartición de gracia, hogar, elegí la gracia y me quedé sin cara. ¿No? Él la va a cegar, digo, Él te va a dar la capacidad. Dios te va a dar la capacidad de hacerlo. Dios no te va a mandar a hacer algo, meterte en problemas de a gratis, a que hagas algo que no puedes. Te está enviando a llevar su palabra, a servirle a un reto, un negocio, un proyecto laboral. No sé cuál es el reto que tienes por delante, cuál es el gigante, cuál es la lucha, la tentación, lo que tú estás buscando hacer o lo que tú estás buscando dejar de hacer. Lo que sí es esto, que si eso que tú estás queriendo hacer viene de parte de Dios y es la voluntad de Dios de que puedes, porque Él no te va a dejar desamparado. Él no te va a mandar a la guerra sin armas, sin su respaldo, sin su presencia. Él no te va a mandar a fracasar, porque si tú fracasas, también queda el mal. ¿No has visto cuántas veces la Biblia dice que Dios iba a hacer cosas por amor Él mismo? ¿No has visto cuántas veces sus siervos le dijeron, Señor, vas a permitir que digan esto de tus hijos y de ti, de tu pueblo, etcétera, etcétera? Contrario a ello, cuando nosotros vencemos, el nombre de Dios es exaltado. ¿Sabes que cuando Israel entra a Canaán, la fama de Israel se empezó a extender y les tenían miedo? Y se corría la voz de que Israel era invencible porque Jehová peleaba por ellos. Y no es como hoy que a veces dicen, ay no, los cristianos ni quien los quiera. Ay no, antes me voy a parar de sufrir que ser cristiano, ¿verdad? ¿Sabes que hubo una nación, por ejemplo, que fingió venir de lejos y ser extranjeros para ser recibidos por Israel y que no los destruyeran? Que tenían miedo porque sabían que Dios pelaba por ellos. Y yo anhelo ver eso repetido otra vez en nuestras vidas. Que la gente diga, los cristianos, y no que digan, uy, los que todo lo hacen mal y de malas, sino que se diga de ellos lo que también se dijo de Daniel, que era 10 veces mejor, que diga, queremos unirnos a ellos porque Dios los respalda y todo lo que hacen lo hacen increíble porque el Señor pelea por ellos cada una de sus batallas. Que la batalla que Dios nos ponga enfrente, la enfrentemos con ganas, con la dirección de Dios, con el respaldo de Dios, creyendo que podemos con eso, no quejándonos. Ay Señor, ahora cómo le voy a hacer, mira nada más estos retos y problemas y no sé qué, y el jefe dijo, hizo y no sé qué, y que digamos, basta Señor, no importa qué tan difícil sea, si tú lo permitiste, tú me vas a respaldar, punto. Puedo con eso y más. Y en vez de orar, Señor, quítame mis problemas, que te pongas los guantes y que le digas, échame otras 3 que apenas estoy calentando, Señor. Porque quieres grandes victorias, vienen precedidas de grandes batallas. Quieres una vida fácil, estás pidiendo una vida sin victorias. No hay triunfo sin oposición, sino cómo denominas triunfo. ¿Cuántas veces oramos de gloria en gloria, la victoria? Y luego, ay Señor, quítame los problemas. Cuánta adversidad, no puedo más, Señor. Si Dios te dio algo para trabajar en ello, es porque también te ha dado o te dará la capacidad. Yo me imagino a Dios enterándose de tu fracaso
Es una suposición, porque Él lo sabe todo. Pero imagínate que no fuera así y que llega Miguel y que dice: Señor, tu hijo de Toluca que va al tercer servicio en Vidanueva, ¿te acuerdas lo que le mandaste en el trabajo? Y con su familia, ¿sí? ¿Qué pasó? Fracasó, le salió terrible. A ver, enséñame el video. Ay, no puede ser, ¿cómo lo hizo tan mal? Es que, híjole, Dios mío, no, yo soy Dios, no puedo decir eso. Bueno, es que ¿cómo se me ocurrió? Se me olvidó. ¿Por qué nadie me avisó que este cuate estaba rezonzo para no encomendarle eso? ¿Tú te imaginas a Dios así? Dios no va improvisando cada día, no va delegándote cada cosa por día. Él creó todo en la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Él pensó en ti, en lo que quería para ti y en lo que tendría que darte para que tú lo llevaras a cabo. Por aquí entendieron y por acá atrás algunos no. Dios creó todo en la eternidad. Eso es fuera del tiempo, del espacio y de la materia. Él no va cada día diciendo: ¿y ahora qué hago con él? Ya se le voy a poner esta chamba, fracasó, híjole, a ver, pues ahora que se pase para acá, ahora para allá. No es muy malo que lo atropelle un tráiler y que se venga para el cielo y aquí a ver qué hacemos con él. No. Di conmigo: fui creado en la eternidad. Estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Hasta se me pone la piel chinita a mí. Es impresionante esto. Dios tenía un plan para ti. ¿Estoy inventando? No. ¿Quiero mover tus emociones? Tampoco. Quiero sacarte del engaño y que conozcas la verdad. ¿Quieres que te lo demuestre? Acompáñame a Jeremías capítulo 1. Verdad explícita número 2. Y mientras lo buscas, pregúntate: ¿a cuál de estos tres hombres te has parecido al día de hoy? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Pero más aún, pregúntate: ¿qué voy a hacer ahora con lo que Dios me ha dado y me dé de aquí en adelante? Jeremías capítulo 1. Jeremías fue un gran profeta que el Señor utilizó poderosamente. Y cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías tampoco dijo: aleluya, sí, estaba esperando, Señor, porque ya había terminado el instituto y merecía esto y más. Gloria a Dios. Así hay personas que salen del IT y ya quieren que los unjan de apóstol, ¿verdad? Dios llama a Jeremías y vemos capítulo 1, versículos 5 al 9 lo siguiente. Bueno, desde el 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Y qué dijo Jeremías? Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Y qué es lo que le responde Dios? Versículo 7. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y fíjate esto que es increíble, versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios toca su boca y le dice: he puesto mis palabras en tu boca. O sea que efectivamente Jeremías sin Dios no podía, pero Dios lo habilitó, le dio la capacidad. O sea que si Dios te manda a hacer algo, es porque junto con ese algo te va a dar la capacidad de hacerlo. Hoy en la tarde, todavía repasando eso, medité en algo que vino de Dios, porque no es que yo estaba buscando así como pasajes por toda la Biblia. Yo estaba estudiando mi mensaje nada más, y de repente se me vino este pensamiento. Y aunque he leído esta historia y le he enseñado muchas veces, jamás había pensado en esto. Cuando Pedro camina sobre las aguas, antes de eso, él ve a Jesús caminar sobre las aguas. Y antes de bajarse de la barca, Pedro le dice algo a Jesús. ¿Te acuerdas qué le dijo? ¿Cómo es que Pedro caminó sobre las aguas? Agarró y dijo: oh, ahí está Jesús, yo iré con él, porque yo soy Pedro y también lo puedo. ¿Así fue? ¿No? ¿Te acuerdas qué le dijo, verdad? Te voy a dar una pista. Proyéctenme Mateo capítulo 14, versículo 28, por favor. Te lo podría decir, pero quiero que tú lo veas. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Quieres que te lo demuestre con la Biblia? ¿No quieres que te la lea? Ahora la lees.
Mateo capítulo 14, versículo 28. Fíjate, Pedro. Entonces le respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí la idea era que Pedro constatara que era Jesús, pero pudo haber puesto muchas formas de confirmarlo. Si de caminar sobre las aguas se trata, lo pudo haber resumido a: Señor, ayúdame a caminar también sobre las aguas, o algo por el estilo. Pero ¿por qué le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas? ¿Eres tú, Jesús? Dime que yo vaya. Que la orden venga ¿de quién? De ti. Y lo que aprendí es esto: Pedro sabía que si Jesús le daba la orden, junto con la orden también vendría la capacidad para ejecutar la orden que le estaba dando. Si tú dices que vaya, yo voy, porque tú vas a habilitarme para ir. Así que tu problema no es la capacidad que tienes o no tienes. Va a venir de parte de Dios, de forma natural o sobrenatural, del cielo o de capacitación de la tierra. Él te va a llevar a aprender a lo mejor algo aquí. No sé, depende de qué se trate, ¿verdad? El problema más bien es que nos falta escuchar más qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y en cuanto nosotros empezamos a tener comunión, a pasar tiempo en su presencia, y Él nos comienza a hablar, entonces, hermanos, amigos que nos acompañan, te empiezas a dar cuenta que para todo aquello que Él te mande, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Jeremías, también te va a dar la capacidad para lograrlo. De modo que tu única preocupación, y lo digo entre comillas, tiene que ser buscar más su voz y ser más sensible a su dirección. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 16. Ya sé cómo es que le voy a hacer. Y si vamos a continuar la próxima semana viendo más todavía. Dejaremos una de las verdades explícitas pendientes junto con parte de esta historia. Y hoy me voy a enfocar en una de las dos luchas que tenemos, como lo estamos viendo, que es lo que quiero hacer pero no puedo. Para la semana que entra enfocarnos un poco más en lo que quiero dejar y que creo que no puedo dejar. Pero no quiero hoy dejar de enseñar este pasaje que me fascina a mí desde hace mucho tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. En adelante. Dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo te atormenta de parte de Dios. Y dice el versículo 16 que le dijeron: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo delante de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Saúl dice: está bien, búsquenme alguno que toque bien y tráiganmelo. Versículo 18 dice que entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente en sus palabras y además hermoso. Mujeres solteras digan: recibo en el nombre de Jesús. Vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, ¿verdad? Porque hay hermosos pero sin palabra, ¿no? Que llegue el galán acá y ¿cómo estás? Todo el día juego Xbox, ¿quieres jugar conmigo? ¿Verdad? Así no era David. Él era rostro y también palabra y vigoroso y hombre de guerra, etcétera. Versículo 19, Saúl envió mensajeros a Isaí y le pidió por favor que enviara a David, el que estaba con las ovejas. Luego Isaí envía a David con un poco de provisión y dice el 21 que David vino a Saúl, que estuvo delante de él, que le amó mucho, que le hizo su paje de armas. Saúl le envía a decir a Isaí: te ruego que David está conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y no leas lo que sigue, por favor. Hasta este momento, David fue llamado ¿para qué? Para tocar y que Saúl tuviera alivio. Quiero que tú te pongas en los zapatos de David, jovencito de 17 años. El rey te está llamando y como el chisme es chisme, y aquí en China y en todos los tiempos el chisme ha sido y seguirá siendo chisme, él ya le había llegado el rumor de que había un espíritu malo que estaba atormentando a Saúl, que estaba enchamucado. Imagínate, el rey endemoniado. ¿Y qué tal que agarra una lanza y me la avienta? Tenía esa fama de ser lanzalanzas. De aquí viene la palabra de te pasaste de lanza, ¿verdad? No la palabra, el término, perdón. Imagínate qué es lo que muchos
según esta mentalidad que tienen de no puedo, no puedo, no puedo, hubieran pensado, uy no, ¿y qué tal que no le gusta cómo toco el arpa? ¿Y qué tal que el espíritu ese se manifiesta y me persigue y me avienta una lanza? ¿Qué tal que no se siente mejor y ya se echa a perder mi reputación? David tenía una sola misión, tocar y que Saúl tuviera alivio. ¿Qué es alivio? La palabra alivio que se utiliza en los versículos previos que ya leímos nosotros es la palabra tov, que significa sentirse bien, nada más, sentirse un poco mejor. Cuando David llega y toca, y te voy a dejar con las ganas de venir la semana que entra, porque ahorita te voy a decir lo que pasó, lo que David pensó, y si tú crees que yo estoy haciendo una alegoría, la próxima semana te voy a demostrar con otros 2 pasajes que esta era su forma de pensar siempre. Y aquí lo aprendemos de forma implícita, pero te voy a enseñar 2 pasajes explícitos donde él habló de esta forma. Cuando David se entera que es llamado para tocar y que Saúl se sintiera mejor, él fue y tocó. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente. Ahora sí, terminemos de leer. Ya no sé ni dónde estábamos, pero donde estábamos, ahí termina de leer. En el capítulo 16, versículo 23. Tocaba con su mano y Saúl, 1, tenía alivio, 2, estaba mejor, 3, y el espíritu malo se apartaba de él. Te pregunto, ¿cumplió David con el propósito? No. Lo cumplió y lo superó. David fue llamado para una cosa, pero hizo 3. David, cuando escuchó lo que tenía que hacer, no dijo, ¿y si no puedo? Sino que dentro de sí, es lo que te voy a demostrar. Él dijo, eso está fácil, yo puedo con eso y más, porque Dios está conmigo. Y cuando David toca, dice la Biblia que Saúl tenía alivio, que aquí no es la palabra tov, sino rabaj, que significa respirar libremente o revivir. O sea, Saúl estaba prácticamente como engarrotado. Hay personas que cuando están poseídas por demonios no se pueden mover, no pueden hablar. Y Saúl por fin, cuando David tocaba, podía respirar. Saúl estaba como sofocado, y cuando David tocaba, Saúl respiraba bien. Dice que se sentía mejor, y aquí mejor si esto, o sea que también cumple con el propósito. También, además de respirar y de revivir, se sentía alivianado. Y en tercer lugar, añade la Biblia, que el espíritu malo se apartaba de Saúl. O sea que lo que había en la mente de David era esto: David, tienes que ir porque el rey quiere que toques para que se sienta mejor. Nada más, sentirse mejor. No le dijeron para que se vaya el demonio, para que sane. No, simplemente que se alivie un poquito. Y le haber dicho, tocar para que se sienta mejor. ¿Qué me vieron cara de que amenizo en restaurantes para que la gente se sienta cómoda mientras come? ¿O a quién creen que están llamando? Si el rey se quiere sentir mejor, díganle que ponga música relajante en YouTube. Que lleve unos cuates que le toquen bonito música instrumental o lo que sea. Porque si yo voy, yo no voy a cumplir con eso. Yo soy un hombre de Dios, Dios está conmigo, el Señor me respalda, yo alabo a Dios. Cuando yo alabo a Dios, la presencia de Dios se manifiesta de forma tangible. Díganle a Saúl que si yo voy, se va a sentir mejor, se va a aliviar y ese espíritu se va a apartar de él. ¿Crees que estoy inventando? No. Te voy a demostrar, y mientras tanto me tienes que creer que esta era la mentalidad de David, que por cierto dice la Biblia era un hombre conforme al corazón de Dios. A veces creemos que ser conforme al corazón de Dios y ser humildes es caminar y pensar así. No, pues a ver si Dios quiere. Y no, pues mire, hermanito. Y si no, pues que nos cargue el payaso a todos. No. Eso no es muestra de ser humilde. Tú puedes ser humilde y aún así decir, Señor, tú estás conmigo. Y lo que me estás mandando es difícil para otros. Es difícil para mí en mis fuerzas. Pero tú no me has dejado solo. Tú, como Daniel, estás conmigo. Daniel, dice la Biblia, que era superior porque en él había un espíritu superior, de tal forma que fue hallado 10 veces mejores que todo lo demás en todo lo que él hacía. ¿No es magnífico esto? Señor, si me permites a mí llevar a cabo esto, yo voy a cumplir con lo que me están pidiendo y más, mucho más, porque tú estás conmigo. No para que tú te pares como el papirrín, sino para que digas, esto es lo que Dios puede hacer con sus hijos. ¿Cómo lo puedes aplicar? Que hay que elevar el número de ventas este mes. Ay, pero si ya eran muchas las del mes pasado.
y nos la subieron al 100%. Que la subamos al 50% más. Eso pídenselo a los demás. Conmigo está el Señor. Ahorita me pongo a orar, a clamar, a ayunar, a pedir su dirección. Yo no les voy a entregar 50, les voy a entregar 200% más. Eso es lo que hizo David. Triplicó el pronóstico. Veremos la próxima semana que Saúl le pidió después otro reto y lo duplicó. Le dijo, tráeme 100 de estas unidades. Ya después te contaré de qué se trata. Y le trajo 200. Nosotros tenemos que estar seguros de que Dios nos respalda y no conformarnos a apenas dar el ancho. Y peor aún, creer que ni siquiera daremos el ancho, sino decir basando en lo que ya vimos, Señor, a ver, se ve humanamente difícil, pero tú estableciste los límites de nuestra habitación y prefijaste los tiempos de tal forma que esto quiere decir que si estoy aquí en este momento, en este lugar, en esta situación, con este reto, es por tu voluntad. Y aprendí también en tu palabra que si tú permites que yo trabaje en algo es porque me darás la capacidad de llevarlo a cabo. Así que si ustedes lo que quieren, adelante, vamos por eso y más. Oye, que te encomendamos este ministerio que está todo dividido y dado al catre. A ver si tú lo puedes estabilizar. ¿Y cómo estabilizar? Estabilizar cualquiera. Conmigo está el Señor. Si me lo dejas a mí, se estabiliza y se levanta y se duplica como estaba antes. Y más. Es como tenemos que pensar como hijos de Dios. ¿Cómo oramos a veces? Señor, que mi familia se restaure, que crean en ti. Y está bien, pero estamos limitando a Dios. Solamente muchos dicen, ya que crean, que sean salvos. ¿Por qué? ¿Por qué no decir, Señor, que vengan, que crean, que sean salvos y además añades, y que te sirvan? Y que los que blasfeman de ti, mañana prediquen tu palabra, porque tú puedes eso y más. ¿Dices amén? No, digo, estás diciendo amén, pero vívelo. Porque cuando la familia se aparta, ay, pastor, mi hijo, no sé qué voy a hacer con él, el diablo se lo está llevando. Oramos de esta forma porque así pensamos y creemos que es correcto. Oiga, Señor, aleluya. Fíjese que esta empresa está en números rojos. Su chamba este año es estabilizarla, que quede tablas. ¿Y qué dicen muchos? Ay, ¿cómo le voy a hacer? Si está bien mal, ay, no es justo, no se vale. Señor, mira qué difícil es, ¿por qué me pusiste aquí? ¿Qué es eso? ¿Está o no Dios contigo? ¿Crees o no que a través de la persona del Espíritu Santo Dios sigue estando con nosotros? Y que Jesús dijo, y los va a dirigir y los va a guiar y está con ustedes, y es el consolador, que no es el consolador solamente, es Paracletos, que es el que está al lado para ayudarte. O sea, dice Dios, yo estoy contigo donde quiera que vayas. ¿Lo crees o no lo crees? Y si eso es una realidad, entonces lo que tú tienes que hacer es orar y voltear con el Señor y decirle, Señor, ¿cómo ves la chamba que nos están encomendando? Tú estás conmigo. Tú me dijiste que me vas a guiar, así que da mi dirección, dime cómo quieres que la haga. Y vas a regresar con tu jefe y le vas a decir, no acepto su propuesta. ¿Cómo de que no? No, para eso llámela a cualquiera que haya estudiado lo mismo que yo estudié. Si usted contrata un hijo de Dios, entonces espere que este año su empresa no solamente se estabiliza, sino que además se levanta, no como estaba antes, sino como nunca en su vida se ha levantado. Voy por eso, y más, y más. Dile al de al lado, mucho más. Te quiero contar algo y con esto termino, porque ya mi reloj ni tiene pila. ¿Qué hora es? Con esto terminamos. Si me apoyan con el teclado, por favor. Y según yo iba a predicar hoy todo y como 40 minutos, 1 hora y ni siquiera terminé. Pero bueno. La primera vez que a mí me tocó predicar una clase de IT, porque a lo mejor te estás diciendo, ay, sí, esto suena muy exagerado, no sé qué. Y mira, yo no lo he vivido en una empresa porque mi chamba no ha sido esa, pero he visto en lo que hago siempre también el respaldo de Dios. Y la primera vez a mí me tocó, sin ser pastor, ni creo que ni líder, ni nada, sino simplemente un joven que comenzaba, como muchos, a enseñar, dar una clase de IT. Me tocó dar en 1 hora de clase 80 páginas de enseñanza. El tema era la vida de Pablo y sus cartas. Si de por sí cada carta requiere una serie entera, imagínate ver toda su vida y un resumen de todas sus cartas en 1 hora. Estaba tan terrible que luego modificaron el programa y ya son, creo que ya van de 10 en 10. No sé, ya a lo mejor ya ni existe esa parte del manual, pero a mí me tocó.
Por una cuestión de malentendido, resulta que yo pensaba que era más adelante, y un viernes previo a la clase por la tarde es cuando descubro que me tocaba el otro día. Y humanamente hablando, primera vez que tú enseñas en el ITI, y en esa clase, me acuerdo que fue ahí en México, en el norte, y estaban, que fue la primera generación, y estaban también todos los pastores. Te pones en los pies, en los zapatos de un joven, y podrías pensar que hay lugar para el nervio, para el miedo, para la desconfianza. Yo empecé a buscar a Dios y le dije: Señor, tú lo estás permitiendo, tú me vas a respaldar, utilízame. Y fue algo magnífico, porque no solamente se dio la enseñanza, sino que además hubo una enseñanza práctica. O sea, no es ya llegué, ya aprendieron teología, ya lleguenle, sino ya llegué, ya aprendieron, y además fueron edificados y animados. ¿Cómo? Ni me acuerdo cómo, pero Dios habló en una clase como lo hace en una prédica. Y aprendí a confiar en Él, y le dije: Señor, nunca en mi vida voy a renegar de lo que me toque enseñar. Lo que tú me mandes, o lo que lo que los demás me manden, y lo que me toque enseñar, es porque tú lo permitiste. Y como hoy lo enseñé, si tú lo permitiste, es porque me darás la capacidad. Y mi oración siempre era: no quiero solamente pararme y enseñar, no quiero que se lleven la cabeza llena, sino también el corazón. Y había clases donde aparentemente no había nada práctico que aprender, y yo le pedí a Dios, y Él siempre me permitió ser de bendición, no solamente en la información, sino en la formación. Y a través de clases donde aparentemente solo era conocimiento teológico, también dar una enseñanza práctica a sus vidas. Yo aprendí ese día que con Él, lo que nos manden a hacer y más es posible si nos respalda. Contrario a eso, separados de Él, Jesús dijo: no podemos hacer nada. Te contaré la semana pasada cómo fue. Perdón, te contaré la semana pasada. ¿Qué estoy diciendo? Vengo saliendo de estar enfermo, por eso si digo alguna cosa rara es el bicho que está aquí en la cabeza. Te contaré la próxima semana cómo es que empecé de creer que no podía hacer de todo la Biblia un resumen de 20 minutos, a predicar, y hay veces en las que cada día prácticamente tengo que dar un mensaje, cuando antes creía que de toda la Biblia era incapaz de dar un mensaje de 20 minutos. Pero hace mucho tiempo el Señor me dio una gran lección, un día que me tocó pedir aquí precisamente en este lugar la cena del Señor. Un día antes había predicado y me había ido bien, Dios me había respaldado. Al otro día dije: es la Santa Cena, 5 minutos. Preparé mi bosquejo y no oré como debía de haberlo hecho, y fui en mis fuerzas. Y en la otra cara de la moneda, algunos de ustedes tal vez recordarán, de entrada no encontraba el pasaje. Hermanos, vamos a 2 Corintios, llegó, no estaba. Dije, como un minuto que nadie decía nada. Los que iban entrando pensaron que alguien había muerto porque estábamos guardando un minuto de silencio. Nadie de la alabanza atrás me soplaba. Dije, que me digan nada. Dije, bueno, pues vamos a 1 Corintios. Dije, a ver si a lo mejor me equivoqué de lugar de que es la segunda, es la primera. Y si no es, que me lleve el rapto, porque ahí sí no sé qué voy a hacer y qué voy a decir. Llego a 1 Corintios y si era, respiré. Y empecé a hablar confiado en mis fuerzas, en mi capacidad. Y cuando estoy a punto de orar, volteo al púlpito y veo que ahí sigue la copita de, no vino, sino de jugo de uva que nos tomamos. No, perdón, seguía el pan, pero no la copa. El orden es: primero te comes el pan, luego te tomas la copa. Yo lo había hecho al revés y no me di cuenta. Ya se habían tomado la copa y nunca les dije comamos el pan, ni expliqué de qué se trataba. Dije, ¿y ahora qué les digo? Hermanos, pues no se preocupen. Dice primera de Juan Diego 10:12 que el orden de los factores no altera el producto, así que cómanse el pan, ¿verdad? La lección que yo me llevé ese día es: Jesse, conmigo, me dijo Dios, con mi respaldo, tú puedes hablar lo que jamás imaginaste, más veces, más seguido y más temas de lo que imaginas, y te voy a respaldar cada que venga de mí. De enseñanzas que aparentemente no había nada y que eran pesadas, y de 80 páginas puedes salir adelante, enseñar y aún dejar algo práctico que toque sus corazones. Pero sin mí, en tus fuerzas, ni 5 minutos eres capaz de hablar y salir bien parado. Inténtalo conmigo y podrás eso y más. Inténtalo sin mí.
y vas a salir avergonzado. Tu problema no es de capacidad. Tu problema es que a lo mejor no has escuchado lo que Él quiere que tú hagas, porque has confiado en lo que tú crees que tienes que hacer, o que sabes hacer, o que quieres hacer. Y hoy te invito ahí en tu lugar a que humildemente en oración tú te rindas a Él y le digas: Señor, quiero todo lo que tienes para mi vida, y confíes en Él, y te levantes de todo desánimo y vayas por todo lo que Él tiene para ti. Y continuaremos la próxima semana con la segunda parte. No te la puedes perder, porque Dios nos seguirá hablando cosas